Evangelio de hoy viernes 21 de marzo del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Capítulo 21, al 33 a 43, versículo 45 al 46. En aquel tiempo, dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: Escuchad otra parábola. Había un propietario que plantó una viña. La rodeó con una cerca. Cavó en ella un lagar, construyó una torre. La arrendó a unos labradores y se marchó lejos. Llegado el tiempo de los frutos, envió sus criados a los labradores para percibir los frutos que le correspondían. Pero los labradores, agarrando a los criados, apalearon a uno, mataron a otro y a otro lo apedrearon. Envió de nuevo otros criados, más que la primera vez. E hicieron con ellos lo mismo. Por último, les mandó a su hijo diciéndose: Tendrán respeto a mi hijo. Pero los labradores, al ver al hijo, se dijeron: Este es el heredero. Venid, lo matamos y nos quedamos con su herencia. Y agarrándolo, lo sacaron fuera de la viña y lo mataron. Cuando vuelva el dueño de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores? Le contestan: Hará morir de mala muerte a esos malvados. Y arrendará la viña a otros labradores que le entreguen los frutos a su tiempo. Y Jesús les dice: ¿No habéis leído nunca en la Escritura? La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho. ¿Ha sido un milagro patente? Por eso os digo que se os quitará a vosotros el reino de Dios. Y se dará a un pueblo que produzca sus frutos. Los sumos sacerdotes y los fariseos, al oír sus parábolas, comprendieron que hablaba de ellos. Y, aunque intentaban echarle mano, temieron a la gente, que lo tenía por profeta. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio según San Mateo nos presenta una de las parábolas más impactantes de Jesús. La parábola de los viñadores homicidas. En esta historia, Jesús relata cómo un hombre plantó una viña. La cercó con un vallado. Cavó un lagar y edificó una torre. Luego la arrendó a unos labradores y se ausentó. Cuando llegó el tiempo de la cosecha, envió a sus siervos para recoger los frutos. Pero los labradores maltrataron y mataron a sus enviados. Finalmente, el dueño envió a su hijo, pensando que lo respetarían, pero en lugar de eso, lo asesinaron para quedarse con la herencia. Jesús concluye diciendo que el dueño de la viña castigará a esos malvados y entregará su viña a otros que sí den frutos. Esta parábola tiene una gran profundidad espiritual y teológica. En ella, el dueño de la viña representa a Dios. La viña es el pueblo de Israel. Los labradores son los líderes religiosos de la época. Los siervos enviados son los profetas. Y el Hijo es Jesús mismo. Es un mensaje claro sobre la historia de la salvación, en la que Dios ha enviado mensajeros a su pueblo. Pero estos han sido rechazados, perseguidos y asesinados. Finalmente, envió a su propio Hijo, pero también fue rechazado y crucificado. El simbolismo de la viña nos recuerda a la imagen que el Antiguo Testamento utiliza para describir a Israel como el pueblo escogido de Dios. En Isaías 5, Dios describe cómo plantó una viña y la cuidó con esmero, esperando que produjera frutos buenos. Pero en su lugar dio uvas agrias. Esta imagen nos habla de la paciencia.
y el amor de Dios hacia su pueblo, pero también de su justa expectativa de que demos frutos de santidad y justicia. Los viñadores infieles representan a todos aquellos que, en lugar de administrar fielmente lo que Dios les ha confiado, lo usan en su propio beneficio. Esta actitud se puede ver en los líderes religiosos de la época de Jesús, quienes, en lugar de guiar al pueblo hacia Dios, lo oprimían con cargas pesadas y buscaban su propio prestigio y poder. Sin embargo, esta advertencia no es solo para ellos, sino también para nosotros. Pues cada uno es llamado a ser un administrador fiel de los dones y oportunidades que Dios nos da. El hecho de que los viñadores maten a los siervos nos muestra la dureza del corazón humano cuando se resiste a la voluntad de Dios. A lo largo de la historia, Dios ha enviado profetas para llamar a su pueblo al arrepentimiento. Pero muchos de ellos fueron perseguidos y asesinados. Esto nos recuerda que el mensaje de Dios muchas veces incomoda y desafía nuestras seguridades. Y por eso hay quienes prefieren rechazarlo antes de cambiar su vida. El punto culminante de la parábola es el asesinato del Hijo. Jesús sabía que su destino sería la cruz, que los líderes religiosos lo rechazarían y lo condenarían a muerte. Sin embargo, su muerte no fue una derrota, sino el cumplimiento del plan de Dios para la redención de la humanidad. La muerte de Cristo abrió las puertas de la salvación para todos los que creen en Él y siguen su enseñanza. La pregunta de Jesús a los líderes religiosos sobre qué hará el dueño de la viña con los viñadores infieles es una invitación a reflexionar sobre las consecuencias de nuestras acciones. Dios es amor y misericordia, pero también es justicia. Si persistimos en rechazar su gracia, llegará un momento en que tendremos que enfrentar las consecuencias de nuestras decisiones. La sentencia de que la viña será dada a otros es una referencia a la expansión del reino de Dios más allá del pueblo de Israel. Con la resurrección de Cristo y el nacimiento de la Iglesia, la salvación se abrió a todas las naciones. Esto no significa que Dios haya rechazado a su pueblo elegido, sino que su plan de salvación es más amplio y abarca a todos los que creen en Él, sin importar su origen. La piedra que los constructores rechazaron se ha convertido en la piedra angular. Esta frase es clave para entender el mensaje de Jesús. Él mismo fue rechazado por los líderes religiosos, pero Dios lo exaltó y lo hizo el fundamento de la nueva alianza. Esto nos enseña que los criterios de Dios no son los mismos que los del mundo, lo que muchos consideran insignificante o sin valor. Dios lo usa para realizar su obra. Jesús advierte que aquel que caiga sobre esta piedra será despedazado. Esto nos habla del impacto que tiene el Evangelio en la vida de una persona. Aquellos que lo aceptan con humildad y se dejan moldear por la voluntad de Dios experimentan una transformación radical. Pero quienes lo rechazan y persisten en su rebeldía se enfrentarán a su justicia. Los fariseos y sumos sacerdotes entendieron que Jesús hablaba de ellos, pero en lugar de arrepentirse, buscaron la manera de arrestarlo. Esto nos muestra la ceguera espiritual que puede generar el orgullo y la autosuficiencia. En lugar de reconocer sus errores, soportaron aún más su corazón. Este es un peligro al que todos estamos expuestos si no nos abrimos a la gracia de Dios. Esta parábola nos invita a preguntarnos: ¿estamos dando los frutos que Dios espera de nosotros? No basta con decir que somos creyentes.
o con participar en actividades religiosas. Lo que realmente importa es si nuestra vida refleja el amor, la justicia y la misericordia de Dios. La fe sin obras es estéril. Y Dios espera que produzcamos frutos abundantes. La viña de Dios sigue existiendo hoy en día en la iglesia y en el mundo. Cada uno de nosotros ha recibido una misión, talentos y oportunidades para hacer crecer el reino de Dios. No podemos caer en la tentación de apropiarnos de lo que le pertenece a Él, ni de vivir de espaldas a su voluntad. El mensaje de esta parábola es también una advertencia contra el egoísmo y la avaricia. Los viñadores querían quedarse con la herencia del hijo, pero al final lo perdieron todo. Esto nos enseña que cuando ponemos nuestra confianza en las riquezas materiales o en el poder, estamos construyendo sobre arena. Solo una vida centrada en Dios tiene verdadero sentido y valor eterno. La historia nos recuerda que Dios es paciente, pero no indefinidamente. Nos da muchas oportunidades para cambiar y para responder a su llamado. Pero si persistimos en nuestra indiferencia, llegará el momento en que perderemos esas oportunidades. La conversión es una decisión que no debemos postergar. Jesús nos llama a ser buenos administradores de los dones que hemos recibido. Nuestra vida, nuestra familia, nuestro trabajo, nuestra fe. Todo es un regalo de Dios que debemos cuidar y hacer fructificar. No se trata solo de evitar el mal, sino de hacer el bien de manera activa y generosa. Dios no nos pide perfección, pero sí fidelidad. No podemos dar frutos si no estamos en comunión con Él. Solo cuando permanecemos en su amor y nos dejamos guiar por su Espíritu, podemos vivir de acuerdo con su voluntad. La piedra angular que el mundo rechaza sigue siendo la base del reino de Dios. Si queremos construir una vida firme y estable, debemos edificar sobre Cristo y su Evangelio. Todo lo demás es pasajero y frágil. Esta parábola nos invita a la conversión, a revisar nuestra vida y a preguntarnos si realmente estamos viviendo para Dios o solo para nosotros mismos. No se trata de miedo al castigo, sino de reconocer la grandeza del amor de Dios y responder con generosidad. La parábola de los viñadores homicidas es una advertencia clara de Jesús sobre la responsabilidad que tenemos como administradores de la gracia y las bendiciones de Dios. La viña representa el mundo que Dios ha creado, un espacio donde su amor y justicia deben florecer. Sin embargo, la historia muestra que los líderes religiosos de la época no cumplieron con su misión, pues en lugar de cuidar la viña y producir frutos de santidad, la utilizaron para su propio beneficio. Esta advertencia también se aplica a nosotros hoy en día, pues cada uno ha recibido dones y talentos para hacer el bien y extender el reino de Dios en la tierra. Es importante reflexionar sobre el simbolismo de los enviados de Dios, que fueron rechazados y asesinados a lo largo de la historia. Los profetas fueron perseguidos porque su mensaje resultaba incómodo para los poderosos y para quienes se aferraban a sus propias ambiciones. Esta actitud sigue vigente hoy, ya que muchas veces rechazamos las voces que nos llaman a cambiar, a vivir con mayor coherencia y a comprometernos con la justicia y la verdad. Nos resistimos al llamado de Dios cuando nos exige salir de nuestra zona de confort y renunciar a lo que nos aparta de Él.
La llegada del hijo del dueño de la viña representa el momento culminante del plan de salvación. Jesús es el Hijo enviado por Dios, el heredero legítimo de la viña. Pero en lugar de recibirlo con gratitud y respeto, los líderes religiosos lo vieron como una amenaza a su poder. Prefirieron eliminarlo antes de perder su control sobre el pueblo. Aquí se revela la ceguera que causa el pecado. En lugar de reconocer en Jesús al Mesías, lo condenaron a la cruz. Sin embargo, lo que parecía una derrota se convirtió en la mayor victoria. Porque a través de su muerte y resurrección, Jesús abrió las puertas de la salvación para toda la humanidad. Jesús concluye la parábola con una fuerte advertencia. La viña será dada a otros que sí producirán frutos. Esta declaración nos muestra que la salvación no está garantizada por pertenecer a un grupo en particular, sino que depende de nuestra respuesta a Dios. No basta con decir que somos creyentes si nuestra vida no refleja el amor, la justicia y la misericordia de Dios. La fe sin obras está muerta. Y Dios espera que demos frutos concretos de amor, servicio y compromiso con su reino. La imagen de la piedra angular es clave en esta enseñanza. Jesús es la piedra rechazada por los constructores, pero que Dios se ha convertido en el fundamento de su reino. Esto nos muestra que lo que el mundo desprecia muchas veces es lo que tiene más valor a los ojos de Dios. También nos invita a preguntarnos sobre los valores en los que estamos construyendo nuestra vida. ¿Estamos edificando sobre la roca firme de Cristo? ¿O sobre los cimientos frágiles del éxito material? ¿El reconocimiento social o la autosuficiencia? La reacción de los fariseos y sumos sacerdotes al escuchar esta parábola nos revela su corazón endurecido. En lugar de reconocer su error y cambiar, buscaron la manera de arrestar a Jesús. Esto nos muestra el peligro del orgullo y la soberbia, que nos impiden ver la verdad y nos llevan a justificar nuestras acciones equivocadas. Muchas veces, preferimos aferrarnos a nuestras propias ideas y rechazar cualquier corrección en lugar de aceptar la verdad con humildad. Esta parábola nos invita a revisar nuestra relación con Dios y nuestra actitud ante su llamado. ¿Somos buenos administradores de lo que Dios nos ha confiado? ¿Estamos dando frutos de amor, justicia y misericordia? ¿O, por el contrario, estamos viviendo solo para nosotros mismos, sin preocuparnos por el bien de los demás? La vida cristiana no es solo una cuestión de cumplir normas externas, sino de vivir en una relación auténtica con Dios y con los demás. El mensaje de Jesús es claro. Dios nos ha dado una misión en este mundo, y nos pedirá cuentas sobre cómo la hemos cumplido. No podemos desperdiciar las oportunidades que nos da para hacer el bien, para crecer en santidad y para compartir su amor con los demás. Cada día es una nueva oportunidad para dar frutos, para rectificar nuestros errores y para vivir con mayor fidelidad el Evangelio. La advertencia sobre la viña entregada a otros nos recuerda que la salvación es un don de Dios, pero que requiere una respuesta de nuestra parte. No podemos dar por sentado que ya hemos hecho suficiente. La fe es un camino de crecimiento constante, en el que debemos esforzarnos por ser cada día mejores discípulos de Cristo. No se trata solo de evitar el mal, sino de hacer el bien con generosidad y compromiso. Dios es paciente y misericordioso, pero no debemos abusar de su paciencia.
A lo largo de la historia, ha enviado muchos llamados a su pueblo para que se convierta y regrese a Él. Hoy sigue haciéndolo a través de su palabra, de la Iglesia y de tantas personas que nos invitan a vivir con mayor autenticidad nuestra fe. ¿Estamos escuchando estos llamados o los estamos ignorando? La historia de los viñadores infieles es también una advertencia contra la indiferencia. Muchas veces, no somos abiertamente rebeldes contra Dios. Pero sí vivimos con una actitud de indiferencia, sin comprometernos realmente con su reino. Nos conformamos con una fe superficial, sin dejar que transforme nuestra vida. Pero Dios espera mucho más de nosotros. Nos ha dado su amor, su gracia y su Espíritu Santo para que demos frutos abundantes. Esta parábola nos recuerda que Dios es el dueño de todo. Y nosotros solo somos administradores. Nada de lo que tenemos es realmente nuestro, ni nuestra vida, ni nuestros talentos, ni nuestras posesiones. Todo es un regalo que debemos usar con responsabilidad. Si nos aferramos a las cosas como si fueran nuestras, terminaremos perdiéndolo todo. Pero si las ponemos al servicio de Dios y de los demás, encontraremos la verdadera plenitud. La actitud de los viñadores es un reflejo del corazón humano cuando se deja llevar por el egoísmo y la ambición. En lugar de reconocer a Dios como Señor, quieren adueñarse de lo que no les pertenece. Esto nos muestra cómo el pecado nos lleva a vivir centrados en nosotros mismos, sin reconocer la soberanía de Dios en nuestra vida. La única forma de liberarnos de esta actitud es mediante la humildad y la entrega confiada a Dios. El mensaje de esta parábola es un llamado a la conversión. No podemos vivir como si Dios no existiera, o como si su voluntad no tuviera importancia en nuestra vida. Cada día debemos preguntarnos: ¿estamos viviendo para Dios o solo para nosotros mismos? ¿Estamos respondiendo con generosidad a su llamado o estamos resistiéndonos a su gracia? Jesús nos enseña que la verdadera grandeza no está en el poder ni en la acumulación de riquezas, sino en el servicio y en la entrega generosa a los demás. Los viñadores quisieron quedarse con la herencia del hijo, pero al final lo perdieron todo. Esto nos recuerda que cuando buscamos solo nuestro propio beneficio, terminamos vacíos y alejados de la verdadera felicidad. El reino de Dios no es para aquellos que buscan su propio interés, sino para los que viven en el amor y la justicia. No basta con tener un título religioso o con cumplir ciertos ritos externos. Lo que realmente importa es si nuestra vida refleja el amor de Dios. Y si estamos construyendo un mundo más justo y fraterno. La piedra que los constructores rechazaron se convirtió en la más importante. Esto nos recuerda que Dios tiene un plan que a veces no entendemos. Lo que el mundo considera insignificante, Dios lo usa para su gloria. Debemos aprender a confiar en su sabiduría y a aceptar su voluntad, aunque a veces no coincide con nuestros planos. La parábola de los viñadores homicidas nos deja una enseñanza fundamental sobre la responsabilidad que tenemos con respecto a la misión que Dios nos ha encomendado. No se trata solo de recibir la gracia de Dios, sino de responder con generosidad y fidelidad a su llamado. La viña representa el reino de Dios, y cada uno de nosotros ha sido puesto en ella con el propósito de hacerla fructificar. Sin embargo, a lo largo de la historia, muchos han rechazado este encargo.
buscando su propio beneficio en lugar de cumplir la voluntad de Dios. El hecho de que los viñadores se apropien de la viña y se nieguen a entregar los frutos al dueño es una imagen de cómo el pecado nos lleva a vivir como si fuéramos los dueños absolutos de nuestra vida y del mundo, sin reconocer la soberanía de Dios. Esta actitud de autosuficiencia es peligrosa, porque nos ciega a la realidad de que todo lo que tenemos es un don de Dios. La vida, los talentos, las oportunidades, la fe, todo proviene de Él. Y nuestra tarea es administrarlo con responsabilidad. No acapararlo egoístamente. Cada vez que Dios ha enviado profetas para corregir el rumbo de su pueblo, ha encontrado resistencia. La historia de Israel está llena de ejemplos de cómo los mensajeros de Dios fueron perseguidos y rechazados. Esta actitud no ha cambiado con el paso del tiempo, pues el mensaje de Dios sigue siendo incómodo para quienes quieren vivir según sus propios criterios. Incluso hoy, cuando alguien nos confronta con la verdad, muchas veces reaccionamos con rechazo en lugar de aceptar la corrección y cambiar nuestra vida. El momento culminante de la parábola es la llegada del hijo del dueño de la viña. Jesús se presenta como el Hijo de Dios enviado al mundo para restaurar la relación entre la humanidad y el Padre. Pero, al igual que los profetas, Jesús también fue rechazado. La ironía de esta historia es que los líderes religiosos, en su afán de eliminarlo, terminaron cumpliendo el plan de salvación de Dios. La cruz, que parecía ser una derrota, se convirtió en el medio, a través del cual la salvación fue ofrecida a toda la humanidad. El rechazo del Hijo y su muerte fuera de la viña es un reflejo de lo que ocurrió con Jesús. Él fue llevado fuera de la ciudad y crucificado, despreciado por los mismos que debían haberlo recibido con gratitud. Esta imagen nos invita a preguntarnos si estamos acogiendo verdaderamente a Jesús en nuestra vida o si, de alguna manera, lo estamos rechazando con nuestras acciones. No basta con llamarnos cristianos. Debemos demostrar con nuestra vida que hemos aceptado a Cristo como nuestro Señor. Jesús advierte que el reino de Dios será quitado a aquellos que no producen frutos, y será dado a quienes sí lo hagan. Esta afirmación nos muestra que la fe no es algo estático, sino dinámico. No podemos confiar en que estamos bien solo porque formamos parte de la iglesia. Nuestra vida debe reflejar los frutos del reino: la justicia, la misericordia, la generosidad y el amor son los signos de una fe viva. Sin ellos, nuestra relación con Dios es solo superficial. La piedra que los constructores rechazaron se ha convertido en la piedra angular. Esta nos enseñanza recuerda que Dios actúa de formas que muchas veces no comprendemos. Lo que el mundo considera insignificante o sin valor, Dios lo usa para llevar a cabo su plan. Jesús, el despreciado y crucificado, es el fundamento de la nueva humanidad. Debemos aprender a confiar en los caminos de Dios, aunque no siempre coincidan con nuestras expectativas. La reacción de los fariseos y sumos sacerdotes al escuchar esta parábola revela la dureza de su corazón. En lugar de reconocer su error y arrepentirse, se sintieron amenazados y buscaron la forma de eliminar a Jesús. Esto nos muestra que el orgullo y la soberbia pueden impedirnos ver la verdad. Cuando nos aferramos a nuestra propia visión de las cosas y no estamos dispuestos a cambiar, nos cerramos a la gracia de Dios.
Esta historia es una advertencia contra la autosuficiencia espiritual. Muchas veces nos comportamos como si no necesitáramos a Dios. Como si pudiéramos manejar nuestra vida sin su ayuda. Sin embargo, la realidad es que todo lo que somos y tenemos depende de Él. Cuando olvidamos esto, caemos en el error de los viñadores infieles, apropiándonos de lo que no nos pertenece y viviendo solo para nosotros mismos. El mensaje de la parábola es claro. Dios nos ha confiado su viña y espera que demos frutos. No podemos vivir de espaldas a esta responsabilidad. Cada uno de nosotros tiene un papel en el plan de Dios. Y nuestra vida debe reflejar su amor y su justicia. No se trata solo de evitar el mal, sino de hacer activamente el bien. La indiferencia y la pasividad también son formas de rechazar a Dios. Dios es paciente, pero no podemos abusar de su paciencia. Él nos da muchas oportunidades para cambiar y dar frutos. Pero llegará un momento en que pedirá cuentas. La historia de la salvación nos muestra que Dios siempre llama a su pueblo a la conversión. Pero también nos muestra que aquellos que rechazan su llamado terminan perdiéndolo todo. El reino de Dios no es una posesión que podamos reclamar por derecho, sino un don que debemos acoger con humildad. No basta con pertenecer a una tradición religiosa o cumplir con ciertos ritos externos. Lo que realmente importa es si nuestra vida está dando frutos de amor y justicia. La verdadera fe se demuestra con obras. Cada uno de nosotros es un viñador en la viña del Señor. Dios nos ha dado la vida y muchas bendiciones. Pero espera que las usemos bien. No podemos desperdiciar los dones que nos ha dado ni vivir solo para nosotros mismos. Nuestra misión es trabajar por el reino, llevando el mensaje de Jesús a los demás y construyendo un mundo más justo y fraterno. La historia de los viñadores infieles nos llama a la responsabilidad. No podemos actuar como si Dios no existiera ni vivir solo para nuestros propios intereses. Estamos llamados a ser fieles en la administración de lo que Él nos ha confiado. La vida cristiana no es solo recibir, sino también dar. Jesús nos invita a edificar nuestra vida sobre Él. Si nuestra fe está basada en Cristo, seremos como la casa construida sobre la roca que resiste las tormentas. Pero si nos basamos en valores superficiales, tarde o temprano todo se derrumbará. La verdadera estabilidad está en Dios. Debemos preguntarnos si estamos acogiendo verdaderamente a Jesús o si, de alguna manera, lo estamos rechazando con nuestra actitud. Cada vez que cerramos el corazón a su palabra, que nos negamos a perdonar o que vivimos solo para nosotros mismos, estamos rechazando a Cristo, al igual que los viñadores infieles. La advertencia de Jesús no busca asustarnos, sino despertarnos. Dios nos llama constantemente a vivir según su voluntad, pero depende de nosotros responder. No podemos dejar pasar la oportunidad de convertirnos y vivir en su gracia. Si hoy escuchamos su voz, no endurezcamos nuestro corazón. Dios sigue enviando mensajeros a nuestra vida, su palabra, la iglesia, personas que nos invitan a la conversión. No podemos ignorar estos llamados ni seguir viviendo como si no fueran con nosotros. El tiempo de dar frutos es ahora. No podemos esperar otro momento para vivir según el Evangelio. Cada día es una nueva oportunidad para amar más, para servir más, para crecer en nuestra relación con Dios. Que nuestra vida sea un testimonio de fidelidad a Dios. Que no seamos como los viñadores infieles, sino como servidores responsables que hacen fructificar la viña del Señor. Que cuando Él venga a pedir cuentas, podamos presentar frutos abundantes de amor y justicia. La salvación es un regalo, pero requiere una respuesta. No basta con decir Señor, Señor,
es necesario vivir según su enseñanza, que cada día nos esforcemos por ser verdaderos discípulos de Cristo, viviendo con amor, verdad y compromiso. Que el Señor te bendiga abundantemente en este día. En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión te ha gustado, recuerda dar like, dejarnos tu intención en los comentarios y activar la campana de notificaciones, para que todos los días recibas estos mensajes. Te saluda tu hermano Joel deseándote un día lleno de bendiciones,